que yo, ya, dale. Eso, Hechos 18, del 1 al 11, fue lo que yo prediqué el domingo pasado. Lo que voy a hacer ahorita es dar una explicación rapidita de cada versículo para que usted entienda de qué trata el mensaje de ahora, ¿verdad? Sobre todo recordarle que Pablo está en su segundo viaje misionero. Pablo, en ese momento solamente había una iglesia en Jerusalén, había otra en Antioquía de Siria, y Pablo sale a predicar en diversos lugares donde habían judíos que se reunían en un lugar que se llamaba sinagoga. Entonces, Pablo hace un primer viaje misionero, sobre todo en la región de Galacia, ¿verdad?, donde están los Gálatas, y luego en el segundo viaje visita, ¿cómo se llama?, lo que hoy conocemos como Grecia. Llega primero a Filipos, donde tenemos una carta a los filipenses, luego se traslada para Tesalónica, que también tenemos 2 cartas a los tesalonicenses, y luego va a Berea. En Berea los hermanitos eran más nobles, ¿verdad? Ellos escudriñaban la Biblia. Y ahí estuvo Pablo un cierto tiempo. Luego se desplaza para Acaya, o lo que es Grecia ahora, y llega a Atenas, lo que hoy es la capital de Grecia, ¿verdad? En ese momento era Corinto la capital, pero está en Atenas, y ahí no lo reciben muy bien, hay pocos convertidos, y se desplaza a Corinto. En Corinto sí, ahí va a estar año y medio, y después, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver a Pablo en Éfeso. Así que vamos a ver rapidito los primeros 11 versículos que vimos el domingo pasado. Y estas cosas no me funcionan. ¿Por qué será? Ahí tenemos el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Se acuerdan? Ahora estuvo predicando Pablo. Gabriel, ayúdame aquí, por favor. Pablo estuvo en Atenas. ¿En qué lugar? En el Areópago, donde estaban los filósofos, gente inteligente, gente, voy a decir mejor, intelectualoide, ¿verdad? No eran inteligentes porque cuando oyeron de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, ellos se burlaron. Cuando oyeron de Anastasia, que es la palabra griega para resurrección, ellos rechazaron a Pablo. Ahí tenemos el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Vamos a ver si funciona. Bien. En el versículo 2, Pablo halla a Águila, ¿verdad? Es que significa águila. Y a Prisca, bueno, a Prisca, lo hice a propósito, no es hijo aquí, pero Aquila o Águila, natural del Ponto, con Priscila o Prisca, su mujer. ¿Por qué? Porque Claudio, el emperador de Roma, en ese momento los expulsó de Roma a todos los judíos, porque había muchas discusiones y sublevación, porque habían pleitos verbales entre judíos, que estaban bajo la ley de Moisés, contra los creyentes que estaban bajo el evangelio de la gracia. Entonces dijo Claudio, váyanse todos los judíos. Y salieron. Entonces ahí iba Aquila con Priscila, ¿verdad? Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ajá. Pablo tenía un oficio, ¿verdad? Él siempre trataba de no ser carga a las... Bueno, de hecho, en Corinto no había iglesia, ¿verdad? Él, de hecho, en la carta a los Corintios, ahí dice que sus manos siempre fueron testigos
Él trabajaba y predicaba, ¿verdad? Entonces, Dios le pone ahí a Aquila y Priscila para que se unan los tres y ahí empiezan a trabajar y a predicar el Evangelio. Versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, cada sábado Pablo iba a la sinagoga y trataba de persuadir a los judíos a que pusieran la fe en Cristo. Obviamente, el versículo no dice que Pablo no predicaba los días de semana. ¿Cómo no? Pablo siempre se iba a los lugares públicos los días de semana a predicar el Evangelio. Es como que usted vaya al parque Guzmán. Ahí hay todos los días hay gente ahí sentada, ¿verdad? Y gente caminando. Entonces, eso hacía Pablo. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando dice que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, se refería a Filipos, a Tesalónica y a Berea. Y ellos traían una ofrenda para que Pablo se sustentara y se dedicara todo el tiempo a predicar el Evangelio de la gracia. Pero dice, testificando a los judíos de Jesús, entregado por entero a la predicación. A eso se refiere. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Mire, fue tan grande la confrontación que cuando dice que los judíos blasfemaban, es que insultaron a Pablo. Le dijeron de todo, ¿verdad? Y él también dice una frase que es bíblica, ¿verdad? Que se le puede aplicar a toda persona que rechaza la sangre de Cristo. Le dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, ¿verdad? Si ustedes se quieren morir sin Cristo, es cosa de ustedes, ¿verdad? Entonces Pablo también era un hombre con pasiones, ¿verdad? Con emociones. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Esto es, dicen algunos comentaristas que probablemente lo hizo con intención. ¿Cuál era el problema, hermano? Que la casa de justo estaba a la par de la sinagoga. Pablo, un judío, y este individuo, justo, cuando dice que era temeroso de Dios, es que era un gentil, no era judío. Entonces, oye bien, religiosamente un judío no debía entrar a la casa de un gentil, ¿entiendes? Y Pablo lo hace porque no estaba bajo la ley de Moisés, estaba bajo la gracia. Y se cree que se hospedó ahí y allí predicaba en la casa de justo, ¿verdad? Llegaban las personas que querían oír el Evangelio de la gracia. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces los judíos estaban enojados porque Pablo estaba viviendo en la casa de un gentil y además Crispo, ¿verdad? El pastor de la sinagoga se convierte a Cristo, ¿verdad? Se quedan sin líder los judíos y además, hermano, muchos de los corintios creían en ese momento. Eran salvados por la gracia de Dios, eran justificados, ¿verdad? Y ellos daban el paso rápido para bautizarse, ¿verdad? Y eran miembros de la iglesia naciente ahí en Corinto. Entonces, ¿cómo se salvan los pecadores? Por la fe sola. ¿Qué creyeron esos corintios para ser salvos? Que Cristo había muerto por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, que Cristo había sido sepultado y resucitado al tercer día, conforme, y era suficiente para salvarse. No hay que hacer nada más. ¿Ah? ¿Ah? En el momento, es interesante, David. Buena. Ajá. Pero, es interesante, porque antes de este bautizo en agua,
habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque en el momento que un individuo cree en Cristo, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo de la promesa y salvado. Y luego el individuo da el paso de bautizarse en agua, como dice Efesios. ¿Sabes Efesios 1:13, Benny? En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que oyó fue sellado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, por eso es que la salvación es eterna y segura, porque es un evento que ocurre en un momento. El problema de los creyentes es la santificación, que es un proceso que dura toda la vida. Los creyentes a veces algunos días nos levantamos carnales, la mayoría de los días, y los días espirituales. ¿Sí o no? No, que no me contesten, yo lo sé. Porque yo así soy, ¿verdad? No todo el tiempo soy guiado por el Espíritu Santo. A veces me sale el Holy, ¿me entiende? Que ando dentro, ¿verdad? Bien, entonces, hermano querido, había una tensión. Pablo, ya le dije, era un humano con pasiones y emociones como las nuestras. Estar a la par de la sinagoga, quizás los judíos cuando lo miraban lo insultaban. Es que me lo imagino, es lo más probable, ¿verdad? Que quizás decían blasfemo, anti Moisés, anti la ley, incircunciso, hijo del diablo, me imagino, ¿verdad? Entonces Pablo sentía la presión. Acuérdate inclusive que los hermanitos en Corinto eran carnales o espirituales, siendo ya creyentes, y estos judíos bajo la ley eran unos individuos, ¿cómo se llama?, súper apasionados. Entonces, hermano querido, Cristo se le aparece a Pablo en una visión. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Habrá animado eso a Pablo a seguir predicando, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Él ya tenía una pasión para que los judíos se convirtieran. Y de hecho, Pablo, ¿se acuerda que también ahí en Atenas habló con los filósofos epicúreos y estoicos? Esos tipos eran inteligentes, hermano. Esos tipos eran cosas serias. Y Pablo se puso de tú a tú, hablándoles de Cristo. Entonces el Señor se le aparece y lo conforta y le dice: no temas, habla, predica y no calles. Además, Pablo, dice Cristo, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Te van a insultar, te van a llevar a los juzgados, pero nadie te va a hacer daño. Claro, también esa persecución, hermano, eso desgasta emocionalmente hablando. Pero Cristo le dice: nadie te va a poner la mano encima. ¿Y qué pasó? ¿Qué decidió Pablo? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Entonces, mire, es la única iglesia donde Pablo dice que estuvo un tiempo determinado. 1 año y medio predicando con Aquila, con Priscila. Ya Crispo era un creyente, ya tenía un local, la casa de Justo. ¿Entiendes? Esa es la base de la iglesia en Corinto. Y a predicar, pues, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta cita este día. Pues, hermano, vamos a leer con el hermano Ian del versículo, en Hechos 18, del versículo 12 al 21. Comenzá ya. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. 18, permítanme. 12, ajá.
13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, denlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cercrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó y salió de Éfeso. Muy bien, esa parte de la que vamos a ver, si terminamos vamos a conocer a un judío de Alejandría, Egipto, que era un predicador del Evangelio, si nos queda tiempo. Ahí tenemos aquí está Atenas, aquí está Corinto. Recuerden que les dije que aquí queda Filipos, después estuvo en Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Mire, esta parte de tierra, aquí pasa el mar. Entonces Corinto tenía dos puertos, uno a este lado y otro a este lado. O sea, era una ciudad donde llegaba muchísima gente, mucho comercio, gente para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, obviamente era clave, porque de aquí se podía salir a Italia, ¿verdad? A Galacia, a Siria, a Jerusalén. Aquí es África. O sea, era un lugar, Corinto era un lugar estratégico para tener una iglesia en ese lugar. Muy bien. Vamos a ver, ahí Pablo bautiza en Corinto. Vamos a ver esto. ¿Cuánto sufrió Pablo por evangelizar? Y usted, hermanos, y ustedes sufren por congregarse en esta iglesia. Sufren ustedes porque son creyentes, salvados por la gracia de Dios. Traigo un resumen. ¿Cuánto sufrió Pablo por predicar el evangelio? Para comenzar, recién convertido. Amenazado de muerte en Damasco. ¿Se acuerda que lo bajan por un muro en una cesta, verdad? Recién convertido. Luego, amenazado de muerte en Jerusalén. También sale huyendo porque si no, lo hubiesen matado. Luego, expulsado de Antioquía de Pisidia. Eso lo vimos acá, ¿verdad? Cuando estuvo en Antioquía de Pisidia. Le querían apedrear en Iconio. Y también salió huyendo para Listra, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Listra? Apedreado en Listra. Los de Iconio fueron a Listra, ¿verdad? Y entre los dos grupos apedrearon a Pablo, que lo dejaron tirado ahí, ¿verdad? Además, azotado y encarcelado en Filipos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que le dan con unas varas en la espalda, lo ponen en un cepo dentro de la cárcel. Y ellos orando, hay un terremoto y el Señor los libera. Además, perseguido en Tesalónica. Sí, ahí huye para Berea. Perseguido en Berea. Ajá. Y llega a Atenas. Despreciado en Atenas. Los filósofos, los intelectualoides de la época dijeron, no, ahí vamos a ir otro día. Palabrero le dijeron. Hermano, todo esto sufrió Pablo por predicar. Y nosotros, ¿cuánto hemos hecho por el Señor? Ya viene el culto, hermano. Qué bueno, me alegra verlo. Me alegra verlo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?
este es un ejemplo a seguir, y no es que vamos a dejarnos apedrear, ¿verdad? No, por lo menos procuremos hablarle a una persona de Cristo en todas las semanas. Usted me platicó, hombre, tiene amigos, tiene redes sociales, tiene empleados también. Redes de Cristo. Muy bien. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Por qué ahí traigo la pregunta. ¿Por qué los judíos llevaron a Pablo ante el tribunal? Como no podían hacerle nada físicamente, recurren a las leyes, ¿verdad? Y van al tribunal a acusarlo. Porque Pablo era incómodo para los judíos judaizantes legalistas. Hermano, si, oye bien, el Imperio Romano tenía algo positivo, que daba libertad que cada quien practicara su religión, ¿verdad? O sea, los romanos estaban enterados de que había diversidad de pensamientos, pero estos judíos eran intolerantes, ¿verdad? Porque Pablo combatía el legalismo que predicaban los judíos, ¿verdad? ¿Ha cambiado eso hoy en día, hermano? No. Muchas iglesias evangélicas predican legalismo, predican una salvación de Cristo más alguna cosa. Eso es legalismo. Eso es ponerse bajo la ley. Y ayer en la clase de ayer, en la clase 5 de Romanos, ahí aprendimos de que la ley es un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Cuando alguien se quiere salvar por su esfuerzo personal, hermano, teniendo Cristo y solo Cristo para vida eterna, que se rechazará a Cristo. Entonces, cuando alguien quiere salvarse por esfuerzo, dice, no quiero Cristo, no quiero gracia, quiero ley. Y yo voy a perseverar, y voy a ayunar, y voy a congregarme, y voy a servir. Entonces, en balde murió Cristo. Entonces, esa gente quiere redimirse a sí mismo. Entonces, la ley es peligrosa, hermano. La ley. Bueno, vamos a ver más adelantito eso. ¿Qué más? Esto ocurrió después de predicar unos meses. El apóstol Pablo no sufriría daño, pero sí persecución. Esa es persecución, hermano. Esa es persecución, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y la persecución, ¿cómo le diría? No es que van a correr, va a seguir, no, lo van a seguir a usted. No, lo van a difamar. Entonces, como creyentes en una iglesia, puede haber persecución. El hermanito acá me cae mal, lo voy a ignorar, le voy a poner apodos, ¿verdad? Etcétera. Esa es persecución. Algunos hermanos en algunas iglesias marginan a la gente humilde, ¿verdad? Hay iglesias evangélicas donde la mayoría de gente que va es adinerada, allá por la cima. El que entendió. Allá antes de la Zaparrastique. Aquí hay otro también, por aquí. Aquí por la Curi, por aquí, que se sabe que va gente adinerada. Ahí no ven bien a la gente. Punto. Yo conozco a alguien de ahí, pero no le digo nada mejor. Entonces, hermano, esa es persecución. Ver a hermanos de menos, porque llegan a pie, no llevan vehículo. Bien, Hechos 18:13. Diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Contra cuál ley? Contra la ley de Moisés. O sea, los judíos, miren, los judíos sabían que la ley no son solamente los 10 mandamientos, esa es la ley moral.
estaba también la ley civil y la ley ceremonial. Entre todos eran 613 mandamientos que hay en la ley que Dios le dio a Moisés y Moisés al pueblo. ¿Cómo se iban a salvar? Les voy a dar un ejemplo típico. Si los humanos todos los días pecamos, cada judío tenía que llevar un cordero al templo cada día por cada pecado cometido. ¿Era posible eso, hermano? No. Hay gente que vivía lejos de Jerusalén. Por eso Dios instituyó el día de la expiación, que era el único día donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, degollaba un cordero por todos los pecados de todos los israelitas cometidos en el año. Y eso ya era una figura del sacrificio de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, un judío sincero tenía que decir: Señor, yo no puedo guardar tu ley. Yo te amo, Señor. Ayúdame a caminar rectamente. ¿Me entiende? Y esperar en la gracia de Dios. Vimos el miércoles que Deni nos enseñó de que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento había gracia, hermano. ¿Por qué había gracia? Porque Dios salvó a Ruth, una mujer que no era israelita, era de Moab. Salvó a la de Jericó, ¿cómo se llama? A Rahab. A Rahab. No era judía, pero la salvó. Salvó a Naamán, el sirio. Ahí vemos la gracia de Dios. ¿Me entienden? Pero estos señores estaban bajo la ley. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas acerca de la ley? Que el que no guarda toda la ley está bajo maldición. Si alguien quiere salvarse por la ley de Moisés, tiene que cumplir los 613 mandamientos todos los días, en cada momento. Por eso es que, ¿verdad?, vino Cristo y ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. No estamos bajo esa ley judía. Pero estos individuos, ¿verdad?, seguían defendiendo a Moisés y rechazaban a Cristo, por supuesto. Léelo otra vez. Diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esa era la acusación de los judíos ante Pablo, ante los tribunales. Expliquemos eso un poquito más. ¿A través de quién vino la ley? A través de Moisés, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Juan capítulo 1. Pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de los judíos de Corinto era erradicar el cristianismo de la provincia de Acaya. Acaya, así se llamaba antes Grecia. Entonces, los judíos querían que no hubiese una iglesia de la gracia en Corinto. Eso querían. Mire, ¿y por qué creen que van al tribunal? Porque tenían poder económico. No, hermanos, o sea que los judíos llegaban a cualquier lugar. Ellos son muy unidos, empezaban a trabajar y era gente adinerada, poderosa. Y los poderosos pueden mandar los políticos, claro que sí, en cualquier país del mundo. Claro que sí, son los que mandan, son los patrones. Son los que hacen negocios en sus empresas y le dan los impuestos al gobierno. El gobierno le paga a los doctores, a los maestros, a los empleados públicos. Son poderosos. Esos judíos también pues, llegaron ahí bien soberbios a acusar a Pablo. Y bien. Los acusadores no fueron claros en especificar si se trataba del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo o un Dios pagano. Sí. Ahorrar a Dios, el escritor pone con D mayúscula porque, ¿verdad? Pero estos individuos no especificaban si era el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque Lucas lo sabía, el escritor, ¿verdad?
Hechos 18, 14 y 15 y 16. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Galión era el juez que estaba viendo la acusación, ¿verdad? Y él dice que, miren judíos, si fuera algún crimen enorme, yo trabajaría en eso. Pero ustedes vienen, pero cuestiones de palabras, nombres y cosas de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. O sea, estos andan peleando por palabritas. La pregunta es esta, hermano. ¿Es el evangelio de la gracia de Dios una cuestión de palabras, nombres y la ley? ¿Es, hermano, el evangelio una cuestión de palabras, nombres? No. Es un asunto de condenación o de vida eterna. Y lamentablemente muchas personas hoy domingo van a su iglesia, ¿me entiendes?, a cumplir un requisito nada más. Que ellos creen que si van a la iglesia van a estar cerca de Dios y Dios va a estar contento porque esa persona le buscó. A tal grado, hermano querido, que la mayoría de personas que asisten a iglesias no saben si son salvas o no. Así se lo digo. Usted tiene amigos, amigas, familiares, parientes cercanos, pregúnteles. Así con escuela, ¿verdad? Mire, usted va a la iglesia tal, ¿verdad? Sea la que sea, aún la católica. Mire, y usted tiene vida eterna. Una pregunta. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso Pablo arriesgó su vida para que la gente se salve. Y como les digo, es lastimoso que la gente diga, mire, a las personas en las iglesias les encantan las actividades donde hay comida y café y pan. Aquí no, ustedes vienen por la palabra de Dios. Me recuerdo en una cena navideña hace años, un hermano nuevo, ¿verdad? Tenía unos 2 meses de estar en esta iglesia y viene a la cena, ¿verdad?, y ve a más de 100 personas. Hermano, ¿y esta gente que se congrega? Sí, hermano, le digo, que se congregan. Son otros hermanos en Cristo. Es que no los había visto, no, es que pasa bien ocupado. Siempre el pastor, vea, es pasa bien ocupado. Trabajan duro, trabajan con empresas que les obligan a trabajar el domingo. Pero sí es, hermano, es la realidad. Es la realidad. Y no es de extrañarse porque también a Cristo lo seguía mucha gente. Y en Juan capítulo 6 le dice Cristo, ustedes me siguen porque comieron hasta hartarse, y no es mala palabra, o sea, comieron hasta saciarse. Pues sí había comida bastante, hermano, hasta sobró, pues. ¿Me entiendes? Entonces, eso nos deja una enseñanza, ¿verdad? Que la gente quiere resolver su problema ya, pero no tiene la mente en la eternidad. No, ellos tienen hambre ya y quieren comer ya. ¿Me entiendes? Así que el evangelio es un asunto. Es un asunto de condenación o vida eterna. Entonces le repito otra vez el consejo.
Pregúntele a sus amigos, familiares, vecinos, amigos. Mira, y vos que vas a una iglesia, tenés vida eterna. O en su casa, pregúntele a su cónyuge que viene aquí a esta iglesia. Pregúntele. Es importante, muy importante. Hechos 18:17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Fíjese que esta acusación ocurrió un poco de tiempo después. Lucas, el escritor de Hechos, él no se preocupa por dar tiempos, pero sabemos que había transcurrido un poco de tiempo porque Cristo ya no era el líder de la sinagoga, ¿verdad? Ahora, ¿quién era? Sóstenes. Sóstenes es el que estaba presentando la acusación, ¿verdad? ¿Y por qué estos griegos eran judíos, griegos eran gentiles que llegaban a la sinagoga de los judíos? Se les llamaba también temerosos de Dios porque buscaban al Dios de Israel, pero no habían sido circuncidados. Entonces, estos individuos agarran a Sóstenes y lo golpean, hermano. Por lo dijo Cristo, nadie te va a poner mano, porque estos tíos eran violentos, eran malcriados, eran de Bulgaria, es decir, Bulgaria, ¿me entiendes? E insultaban. Aquí no hay de Bulgaria, aquí no hay salvadoreños puros. No hay nadie, no hay ninguna hermana que grite, ¿verdad? ¿Vieron el video, hermano líder? Yo sé que sí, por fe. Entonces golpeaban a Galión a Sóstenes y Galión, tranquila, y esos locos como saben. Vamos a ver por qué. ¿Por qué golpearon? Vamos a ver. Crispo fue justificado. Esto hizo necesario que los judíos eligieran un nuevo dirigente. Era Sóstenes. Sóstenes fue golpeado por no lograr que Pablo fuera juzgado y condenado por Galión. Eso querían ellos, ¿verdad? Que Pablo se fuera preso. Pero Galión dijo, no, están peleando por cosas de palabra. Jesucristo protegió al apóstol Pablo de violentos ataques físicos. ¿Se da cuenta? Pablo estaba ahí, pero los griegos agarraron a Sóstenes, a su mismo compañero de sinagoga, y lo golpearon. ¿Por qué a Pablo no? Porque tenía la protección del Altísimo. Porque lo que Dios promete lo cumple. Y Él ha prometido a usted vida y vida en abundancia y vida eterna. Y eso lo dicen las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice 3:18, Denis? El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado. No es condenado al infierno. Pero, ¿me entiendes? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por pecador? No. Por incrédulo, por rechazar a Cristo Jesús. La gente que va a ver al infierno por los siglos de los siglos no va a ser por pecador, porque nosotros aún pecamos. Los que van a pasar en el infierno la eternidad van a ir por incrédulos, porque no confiaron en la sangre redentora de Cristo Jesús. Pero están locos solo por creer. Es que mire, la sangre de Cristo es preciosa. Él nunca pecó. El justo murió por los injustos. El fiel a Dios murió por los infieles. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios. ¿Entienden? Que ya todos los pecados de todas las personas
de todos los tiempos ya habían sido castigados en el cuerpo de Cristo. Por eso la salvación es por fe, por creer eso, hermano. Que ya Él pagó nuestros pecados. Y cuando yo puse la fe en Él, nací de nuevo, vino el Espíritu Santo a mi vida para siempre. Y en ese momento fui constituido hijo de Dios para siempre. Y nunca voy a perder mi condición de hijo. Puedo perder mi posición, puedo perder la condición. Puedo pasar de espiritual a carnal, o de carnal a espiritual. Pero mi posición en Cristo, eso nunca cambia. ¿Por qué? Porque ya nacimos espiritualmente. ¿Verdad? Hechos 18, a los alumnos que van a ir mañana a la escuela les recomiendo ese corte, ¿verdad? De pelo. Oscar Vega, mañana que vaya, ya no voy a enojar a tus niños, ¿verdad? Pues hacerles ese corte de pelo con una navaja, ¿verdad? Y vemos a Pablo haciéndose un corte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Pablo estaba agradecido con Dios. Y vamos a verlo por qué. Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces dijimos, ¿dónde está Pablo en este momento? Está en Corinto. Ahí estuvo muchos días, pero después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Por qué, hermano? Ya quedaba ahí Crispo, ¿verdad? Fíjense bien, este Sóstenes que golpearon en el versículo anterior, se cree que también puso la fe en Cristo, porque Pablo lo menciona en 1 Corintios 1. No hay seguridad que sea el mismo Sóstenes. Es posible que sea el mismo u otro, pero el punto es de que ya quedaba un local en Corinto, quedaban creyentes, y Pablo sale de ahí, y va para Siria. Para Siria es donde está Antioquía, de donde ha salido él en su viaje misionero. Y se lleva siempre a Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, ¿verdad? Porque tenía un voto. Ese voto es que le había hecho una promesa a Dios. Pero vamos a ver. Pablo había hecho un voto de nazareo para mostrar su gratitud a Dios por ayudarlo a superar todas sus tribulaciones. Sí. Ese es el pelo que se corta, él lo guarda, lo lleva a Jerusalén y ahí lo ofrece una hoguera. Ese era el voto nazareo. Muy bien, pero hay algo más que a mí me llamó la atención en ese versículo. ¿Por qué aparece nombrada Priscila primero? Aquí hasta lo puse yo en letras negritas y subrayadas. Y a Águila no. Anda mal el águila ahorita. No. ¿Por qué, hermano? Porque porque Pablo siempre que escribe de este matrimonio menciona a Priscila primero. Y es que se cree que en el matrimonio ella era la más apasionada en las cosas de Dios. ¿Es posible eso, hermano? Sí. Dios ha puesto en el matrimonio al hombre que sea el sacerdote de la casa y que dirija toda la familia. Pero en algunos casos el sacerdote anda silbando en la loma, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y ha pasado muchas veces en esta iglesia, donde la mujer ha sido el líder que ha guiado al hogar, a los hijos, a que se consagren a Cristo Jesús. Entonces, mire, hermano, y esto es seguro, ¿verdad? Que mencionan a Priscila primero porque era más apasionada. Mire, cuando Pablo le escribe a los romanos, en el último capítulo, él saluda a los hermanos. Mire lo que dice Pablo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa.
¿Se da cuenta? Eran tan entregados a la causa de Cristo que Pablo los felicita y les dice que expusieron su vida por mí. No se sabe en qué caso, ¿verdad? Quizás que se querían golpear a Pablo o lo querían matar y ellos lo defendieron, ¿verdad? Y yo doy gracias, sino también oye bien, todas las iglesias de los gentiles sabían que ese matrimonio tenía una iglesia en su casa, porque las iglesias neotestamentarias así comenzaron, hermano, en las casas de los hermanitos. Si alguien se inventó a hacer esos tutumutes de cemento así, con puntas ahí arriba, ¿me entiendes? ¿Está Dios ahí, hermano? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice la misma Biblia. Pero ahí vienen los turistas para tomarse fotos ayer frente al tutumute de cemento. Todos los días, yo paso por ahí. Locos. Ese tutumute no salva a nadie. Pero, ¿se da cuenta? Aquí está, miren, Priscila y Aquila. Entonces, eran unos hermanos muy, muy entregados a la causa. Hechos 18, del 19 al 21. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Mire, llegó a Éfeso. Y los dejó ahí, ¿a quiénes? A Aquila y a Priscila. O sea, ya los deja ahí, eran personas de confianza, que no iban a ir a turistear a Éfeso, iban a ir a predicar la palabra. Ahí vamos a ver en Éfeso, y ahí había el culto de Diana. ¿De qué? De los efesios. Y según ellos, ¿de dónde había venido la diosa Diana? De Júpiter. O sea, lo vamos a ver eso, hermano. O sea, absurdo. Pero la gente adoraba a esa diosa pagana. Y cuando llega Pablo a predicar el evangelio, otra vez los poderosos, los que tenían el negocio de hacer templos de Diana, fueron a acusar a los juzgados a Pablo. ¿Por qué? Se les estaba cayendo el negocio. O sea, la religión falsa, hermano, le da dinero a sus líderes. Por eso ahí hay un montón de iglesias donde no predican el evangelio, pero sí tienen cafetines ahí adentro, ¿me entiendes? Y hacen negocio, y les piden el diezmo a la gente, hacen negocio. Hasta chica de Honduras tienen los bandidos. Ahí no ha venido. Y ponen todo tipo de negocio alrededor de la iglesia. ¿Saben para qué? Para no pagar impuestos. Porque la radio es cristiana, el colegio es cristiano, es una organización sin fines, así está. Es una organización sin fines de lucro. Así está legalizado, para no pagar impuestos. ¿Usted no viene? Y vaya a ver si tu niño estudia de gratis ahí, a ver. No, hay que pagar. Entonces, las iglesias son medios para hacer negocios. Yo le dije radio, colegio, imprenta, parqueo de bus, no, cafetín que trabaja. Bueno, ustedes saben eso, ¿verdad? Sus niños salían a la tarde, ¿verdad? Ahí almorzaban, ¿verdad? Ahí vendían comida, negocio. Y hay que pagar derechos de graduación, me dijeron. Entonces no les importa Cristo, les importa el pisto. Entonces quedan ahí Aquila y Priscila, pero fíjense que es interesante este versículo.
Los judíos de Éfeso rogaban a Pablo que se quedara más tiempo. Eso era inteligente, mira. No lo rechazaron, no lo insultaron como los de Corinto. Y mire, y todavía lo ruegan que se quede más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario, ¿verdad?, que él cumpliera la promesa que le había hecho a Dios, ir a Jerusalén, ¿verdad? Y dice: sí, volveré, si Dios quiere. Y va a volver, y va a estar emocionante eso. Muy bien. Pablo quería cumplir la promesa que le había hecho a Dios Padre. Hechos 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bien, Cesarea. Ese nombre fue puesto, ¿verdad?, por el nombre de César, que así se le llamaba al emperador romano. Pero fíjense que la Biblia no habla nada de la fundación de esa iglesia. Nada. Yo empecé a investigar, ¿me entiende? ¿Por qué había? O sea, yo le hago preguntas al texto. ¿Por qué había una iglesia ahí? Fácil. ¿Sabe qué? ¿Sabe quiénes vivían ahí, hermano? En Cesarea vivieron Cornelio, el centurión romano, y Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan? Felipe es el que evangeliza al etíope eunuco en Hechos capítulo 8. Él tenía unas hijas, ¿verdad? Y Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio, verdad? Capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Que se le aparece un ángel, manda a llamar a Pedro, y Cornelio llama a sus amigos y familiares romanos a que oyeran el evangelio de la gracia. ¿Y se convirtieron? Sí, todos los que estaban ahí, y esa misma noche fueron bautizados. Pues así comenzó la iglesia en Cesarea. ¿Quién la pastoreó primero? Algún apóstol. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero es glorioso, hermano. Como le digo, Lucas es un doctor. Lucas era doctor, no era buen escritor. ¿Verdad? Y también el Espíritu Santo, mire, nos dejó la Biblia que tenemos para que investiguemos, para que la leamos, ¿me entiende? Para que la escudriñemos. Mire, cuando yo vi esos nombres, wow, dije yo, cosa seria es. ¿Entiende? Me alegré porque, o sea, me daba vuelta la cabeza. ¿Por qué hay una iglesia ahí? Sí, estaba Cornelio y toda su familia, que fueron salvados en una noche. Porque después que fueron salvos, no hablan nada de Hechos. Solo aparece aquí la iglesia de Cesarea. En Antioquía de Siria estaba la iglesia madre de las misiones a los gentiles, en donde Pablo era uno de los pastores. Entonces, Pablo no salió de la iglesia de Jerusalén. No. Salió de Antioquía de Siria. Pablo comienza su tercer viaje misionero. Ahí termina el segundo viaje. Así, de rápido. Entonces, Pablo comienza su tercer viaje. ¿Y cómo lo comienza, hermano? Mire, Hechos 18:23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Les suena eso? ¿Les suena eso? Después de estar allí, mire cómo es Lucas, ahí algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lucas no quiere decir. Los comentaristas creen que estuvo un año, ¿verdad? ¿Usted ha oído una frase que usan en el mundo de el año sabático? Algunos entrenadores a veces, como la posición de entrenador de fútbol es bien desgastante, algunos técnicos a veces no tienen equipo y dicen, voy a tener un año sabático, y descansan todo el año, porque a veces hay mucha presión sobre los técnicos. Entonces, ¿verdad? La gente cree que Pablo se tomó un año sabático, que era el año, por cierto, cuando se dejaba
descansar la tierra. Después de 6 años que los agricultores sembraban, ¿verdad? Dios les mandó, dejen descansar la tierra 1 año para que recobre sus fuerzas. Ustedes descansan un poco. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios bendice. Dios bendice a sus hijos. Entonces, Pablo estuvo algún tiempo ahí en Siria y luego salió, ¿haciendo qué? Recorriendo por orden de la región de Galacia, donde estaban los Gálatas, las iglesias que fundó en su primer viaje misionero. ¿Entiendes? Fue a verlas, a ver cómo estaban, ¿verdad? Y también la región de Frigia, confirmando, o sea, animando a todos los discípulos. Vamos a ver cuál era la iglesia de Galacia. Pablo visitó las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, y de ahí decidió regresar a Éfeso. Si usted se fija, están en orden inverso como la fundó en el primer viaje misionero. Se me olvidó ponerle el mapa ahí, porque cuando sale de Siria, el lugar más cercano es Derbe, donde no lo rechazaron, ¿verdad? Y pasó a Listra, donde lo apedrearon, a Iconio, donde lo persiguieron, y luego a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y después va a ir a Éfeso. Así que ese es el trajín de Pablo. Cada vez que le era posible, Pablo visitaba las iglesias fundadas para animar a los hermanos a creer espiritualmente. Ajá. Cada vez que le era posible, Pablo visitaba las iglesias fundadas para animar a los hermanos nuevos, tiernos, para que crezcan espiritualmente. Así que vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias por esta reunión familiar. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido de tu palabra.